Saludos, estimados estudiantes. Es para nosotros un gusto nuevamente estar con ustedes en este tema de capacitación, el cual llevará por nombre Camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas. Vamos a agradecer cualquier consulta que puedan generar en el transcurso de la charla, anotarla en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general. Vamos a dar inicio a esta charla de capacitación. Bienvenidos. Parece que estamos teniendo algunos problemas de audio. Vamos a considerar, por favor, si lo pueden ver nuevamente. Si no, pues vamos a dar inicio nuevamente. Bueno, con las disculpas del caso, vamos a dar inicio nuevamente al tema de camas biológicas y manejo de envases vacíos de plaguicidas. Y como les estaba mencionando, pues las camas biológicas son una alternativa o son una estructura bastante efectiva para lograr controlar los excedentes de los productos agroquímicos. Dentro de la agricultura, pues siempre hay fuentes puntuales de contaminación, toda vez tengamos nosotros contacto o aplicación con los productos agroquímicos, y estos van a ser todos aquellos que están justamente fuera de la cama biológica como tal. Esta es una cama biológica de tipo cerrado. Vamos a entender que hay dos tipos de camas biológicas. Esta está elaborada de tal forma que los operarios no tengan que agacharse para realizar el llenado, la mezcla o la limpieza de todos sus equipos de aplicación, ¿verdad? Sin embargo, es importante recalcar de que estas actividades que justamente les he mencionado son las únicas en donde pues corremos riesgos de poder nosotros realizar lo que se le llama en algunas situaciones no aprovechar por completo el producto, sino que vamos a tener que en este caso que entrar en un estatus de contaminación, por así decirles. Sin embargo, en este caso con la cama biológica no va a pasar eso. Bueno, y las camas biológicas, ¿qué es lo que son en realidad? Bueno, son, como les decía, estructuras efectivas. Solo van a servir para retener y degradar de una forma microbiológica todos los excedentes de los productos agroquímicos. Cuando hablamos de excedentes, estamos diciendo de que en las camas biológicas no vamos a verter en ellas, ¿verdad? Todo lo que son el producto agroquímico que ya no vayamos a utilizar, sino que lo que se va a verter en ellas es el producto que en este caso hagamos después de un triple lavado y que sea el producto que por algún accidente se nos haya caído de parte de la mezcla o de parte del llenado del equipo de aplicación, pero no son para que podamos depositar en ellas el producto directamente de la botella, ¿verdad? Bueno, estas son unas estructuras fáciles y cómodas de usar, son bastante factibles porque definitivamente se pueden realizar en cualquier lugar, son muy económicas. En el caso de las camas biológicas de tipo abierto, no llevan ningún tipo de inversión
para su elaboración. Entonces, en este caso, son bastante económicas. Tomemos en cuenta que hay fincas, en su mayoría, que buscan una certificación. Entonces, dentro de las certificaciones, va a establecer la elaboración de las camas biológicas y para ello vamos a poder nosotros conocer cómo dimensionar una cama biológica toda vez sea una de tipo cerrado. Son, pues, o tienen un respeto a nuestro medio ambiente porque justamente estamos controlando todos los productos agroquímicos derivados del allanado, de la mezcla, de la limpieza del equipo, y que todo esto va a quedar en acá, dentro de la cama biológica. No vamos a estar ocasionando ningún tipo de contaminación a ninguna de las fuentes puntuales que acabamos de mencionar, que son las que están fuera de la cama biológica. Si nosotros nos ponemos en el buscador o si nos ponemos a investigar cómo obtener más información sobre la cama biológica, nos vamos a poder dar cuenta que si nosotros lo buscamos bajo el idioma español, vamos a encontrar pues, varios nombres, entre ellos camas biológicas, biodep, biofiltros, sistemas de purificación, lechos biológicos, biolechos o biocamas. Si lo buscamos por su nombre en inglés, que son biobeds, biofilters, biomassbeds, Phytovac, Biovac, Biopurification Systems, On-Farm Bioremediation System, definitivamente cualquiera de estos nombres va a cumplir con el mismo objetivo. Ya sea que nosotros encontremos información en español o información en inglés, todas van a llevar justamente a lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa pues, dentro de la cama biológica o qué es lo que lo hace que sea tan efectiva? Lo primero es el hecho de que nosotros tenemos que contener dentro de la cama biológica lo que es lignina. Este es uno de los principales componentes de la madera. Básicamente nosotros hemos tenido a bien observar la formación de lignina, en algunos casos por medio del hongo de pudrición blanca. Y la estructura de la lignina es una estructura orgánica bastante sencilla, la cual nos sirve pues para que la lignina en este caso pueda representar uno de los mayores componentes para la destrucción de los ingredientes activos dentro de la cama biológica. Entonces, parte de eso es que la lignina nos ayuda a reproducir lo que es el hongo descomponedor de madera, el hongo de pudrición blanca, científicamente conocido como Phanerochete chrysosporium. Tenemos la oportunidad de verlo en algunas especies de pino, pues que son de corteza bastante gruesa, o no necesariamente en el pino, sino que en cualquier material que tenga un poco de corteza. Y esa corteza lo que tendría que tener para la reproducción de este hongo es lignina. Entonces, lo que pasa en esto químicamente es que se producen unas fenoloxidasas que entran en acción con la lignina. Estas lo que desarrollan son enzimas que son lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa. Y estas lo que hacen es que sirven como agentes descomponedores de todos los componentes orgánicos que puedan tener presencia en la cama biológica. Es decir, que en la cama biológica nosotros podemos depositar derivados de PCBs, dioxinas, plaguicidas, solventes y aceites, toda vez estos sean compuestos orgánicos, ¿verdad? Que sean de una composición totalmente orgánica. De lo contrario, no nos va a servir. Y bueno, definitivamente dentro de la cama biológica va a haber mucha humedad y esta se va a ir secando y los exudados que pueda tener en este caso se van a convertir en CO2. Entonces son estructuras muy, muy eficaces y que sobre todo, como mencioné anteriormente, son amigables con el ambiente. Si buscamos también en el buscador a María del Pilar Castillo, ella es una científica sueca quien ha tenido bien investigar todos los fenómenos que pasan dentro de la cama biológica, ha investigado la dimensión que se tiene que dar, ha investigado todo lo relacionado al aprovechamiento de la cama biológica. Y ella, dentro de muchos de los estudios, presenta en el caso de la degradación de isoproturón, ¿verdad? Lo hizo en el cultivo de paja de trigo. Si ustedes se dan cuenta, el isoproturón entró con un 70% de ingrediente activo. Pero si nos damos cuenta, en el día 0, pues definitivamente entró con un ingrediente activo bastante fuerte, pero conforme fueron pasando los días, entre el día 23 y el día 27, podemos ver que llegó casi a 0. Sin embargo, tomemos en cuenta que la manganeso peroxidasa y la lignina peroxidasa
mantuvieron dentro de todo ese ciclo de descomposición justamente un acompañamiento bastante fuerte al ingrediente activo, logrando llevarlo a casi cero. Es decir, que todo el componente que entró con el 70% del ingrediente activo, al finalizar el día 23 o el día 27, pues pudo llegar casi a cero. Es un producto que está completamente libre de cualquier agente contaminante. Hay algunos ejemplos, los cuales pues yo voy a dejar por acá, que justamente si ustedes ingresan a buscar a María del Pilar Castillo, van a darse cuenta de todos los experimentos que ella ha realizado con muchos residuos de pesticidas dentro de las camas biológicas. Básicamente también ella establece que en la cama biológica, en los primeros 20 centímetros de profundidad, el ingrediente activo comienza a degradarse. Es decir, que en los primeros 20 centímetros de profundidad ya el producto que nosotros ingresamos como un producto contaminante ya se comienza a degradar. Es decir, que cuando llega a los 30 centímetros de profundidad no tendría por qué tener ningún tipo de trazas. Y los límites de detección son por debajo de los 0.0%, el cual la evaluación ha sido bastante efectiva. Entonces vean la importancia entonces de la cama biológica, cómo es que se representan todos los datos en el aprovechamiento, ¿no? Y ya entrando al tema como tal, vamos a ver lo que es la cama biológica, tomando en cuenta primero que toda cama biológica tiene que tener una profundidad de 60 centímetros. No puede ser de menor profundidad ni puede ser de mayor profundidad. Tiene que ser de 60 centímetros exactos. Luego está el hecho de que en el fondo pues, tenemos que aplicar una capa de arcilla de entre 5 a 10 centímetros de espesor, ¿verdad? Esta capa de arcilla va hasta el fondo y el resto, que vendría siendo 55 centímetros o 50 centímetros, lo vamos a llenar con la mezcla del sustrato. ¿Qué sustrato vamos a tener que tener a la mano? Está lo que es el rastrojo de maíz, que es en el 50%. ¿Por qué el rastrojo de maíz? Porque se ha determinado, según estudios, que tiene alto contenido de lignina. Y como inicié mencionándoles en el caso de la lignina, es que lo que justamente nosotros necesitamos para que el hongo de pudrición blanca se pueda desarrollar. Tenemos que integrarle el 25% de brosa y el 25% del suelo del área. Algunos de los datos en cuanto al sustrato o biomezcla es que este sustrato lo que va a hacer es la estimulación de muchos microorganismos y actividades catabólicas dentro de la cama biológica. Obviamente tenemos que darle todas las condiciones favorables a la cama biológica para que el hongo se pueda producir. Y esto es el hecho de que nos va a proveer la degradación de plaguicidas. Como lo mencioné anteriormente, María del Pilar Castillo ha establecido que la descomposición o la degradación de los ingredientes activos de los plaguicidas a los primeros 20 centímetros de profundidad ya están casi a cero. Imagínense todo lo que aún tienen que recorrer para poder llegar hasta el suelo como tal. Entonces, cuando este producto ya pasa a esta capa permeable, que es una capa de arcilla, y el producto está totalmente libre de contaminantes. Y le llamo producto al agua que acompañó desde el ingreso en la mezcla, la que cayó acá dentro de la cama biológica, y durante todo este proceso el hongo de pudrición blanca y la lignina tuvieron a bien pues descomponer. Bueno, siempre dentro del sustrato tiene que ser un rastrojo, el rastrojo del maíz, perdón, tiene que picarse en tamaños pequeños, aproximadamente de 1 pulgada. Esto se hace primero para evitar meter cañas o meter productos muy grandes y que estos nos quiten o liberen de espacio. Lo otro es que cuando nosotros metemos estos pequeños pedacitos, vamos a hacer que la reproducción del hongo sea mucho más rápida y por ende la descomposición de la materia también. Esto al final nos va a convertir en un producto bastante bueno. Lo que es la brosa nos va a proveer lo que es la capacidad de retención y es también un regulador de humedad. La tierra que vayamos a integrar tiene que ser una tierra rica en humus y baja en arcilla, porque ya justamente la arcilla la colocamos en la parte de abajo. El sustrato tiene que estar bien mezclado y tenemos que dejarlo en reposo 1 mes
antes de integrarlo a la cama biológica. Entonces nosotros tenemos que tener ya como fecha pactada de inicio de aplicaciones y un mes antes tenemos que tener listo ya este sustrato para luego integrarlo a la cama biológica. Luego vemos que toda cama biológica tiene en la parte de arriba grama. Bueno, la grama al final es un regulador de humedad y también es un indicador justamente de la humedad que pueda tener o la necesidad de agua que pueda tener la cama biológica en su interior. Con esto mencionarles de que estamos observando que la grama nos va a indicar si la cama biológica está presentando necesidad de agua porque se comienza a secar. Y si no, lo que va a pasar es que si nosotros vemos que la grama está verde, está bastante tupida y tiene pues un buen vigor, vamos a ver que la humedad pues es perfecta, ¿verdad? Al final, lo que va a hacer es que nos va a servir también para poder integrar o desarrollar el hecho de que estemos haciendo bien las aplicaciones o las mezclas, porque si nosotros dejamos caer en esta parte de acá un poco de plaguicida, en este caso un herbicida, nos vamos a dar cuenta de que se va a quemar directamente, pero si se nos cayó porque se nos rebalsó la bomba de mochila o si en el momento de lavar la bomba de mochila todavía teníamos un poco, ahí no va a pasar absolutamente nada porque ya la cantidad de producto va a ser mucho menor a la cantidad de agua que nosotros estamos utilizando para lavar. Entonces, eso básicamente es la recomendación de la grama. La arcilla, ¿por qué colocarla? Bueno, al final la arcilla lo que nos va a hacer es una capa impermeable, como les dije anteriormente, va a disminuir en cierta forma el flujo o la caída de agua, la va a retener por más tiempo para que el hongo descomponedor haga pues su tarea, ¿verdad? Justamente la que es degradar los ingredientes activos que puedan estar todavía a esta profundidad, tomando en cuenta que en los primeros 20 centímetros ya fueron totalmente degradados. Por otro lado, en lugares donde tiende a llover demasiado, sí es importante colocarle una techa o un techo o una cubierta, perdón, que de tal forma que le provea seguridad cuando esté lloviendo demasiado. No necesitamos que le caiga más agua a la cama biológica de la cual nosotros ya tuvimos a bien poder dimensionar. Por otro lado está la colocación de los bordillos que cumplen justamente lo mismo trabajo que la cubierta, pero en este caso lo que nos ayuda es a retener o a impedir que si en caso lloviera mucho nuevamente y tenemos aquí algún río río o riachuelo o una charca que se está formando, esto impida que ingrese a la cama biológica y cualquiera de las dos situaciones pues nos puedan arruinar por ende todo el trabajo. Dentro de los puntos importantes a tomar en cuenta es que la cama biológica tiene que ser construida en la parte más alta del terreno, tiene que estar alejada por lo menos 15 metros de algunos desagües, de fuentes de agua o cualquier otro lugar que provea pues del vital líquido a la población o al sector donde podamos nosotros tener en este caso pues las siembras, ¿no? Lo otro es que cuando nosotros vayamos a aplicar agua, no tenemos que introducir en la cama biológica más de la cantidad de agua que tuvimos a bien dimensionar desde un inicio. Entonces, para nosotros poder conocer eso, les voy a explicar más adelante lo que tenemos que hacer. Este es el claro ejemplo de una cama biológica de tipo abierta. Como lo ven, es una estructura bastante sencilla. Estas son las medidas, justamente 60 centímetros de profundidad. Para un agricultor promedio, está establecido que tiene que ser de 60 centímetros de profundidad, 1,20 m de ancho por 1,20 m de largo. Eso es para un agricultor promedio, ¿verdad? Pero eso es lo que se aconseja. Pero en fincas donde pues las certificaciones establecen el hecho de que todos los equipos de aplicación, tractores, avionetas, vehículos de 4 ruedas, etcétera, hagan el proceso de aplicación de agroquímicos, lo mejor es dimensionar una de tipo cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre de tipo abierta y cerrada? Bueno, es mucha. La primera es que todas sus paredes están completamente selladas.
por medio de una capa impermeable, ya sea de plástico o concreto. En esta vamos a integrar, aparte del sustrato o la mezcla que conocimos anteriormente, vamos a integrarle lo que es grava o macadam. Al fondo va a llevar lo que es un drenaje que va a dar a un pozo de recolección. Este pozo de recolección va a tener a bien recibir todo el agua que pudo haber ingresado al inicio del resultado de alguna mezcla o limpieza del equipo. Y esta agua, pues obviamente cuando ya pasó todas estas capas de filtrado, ya es un agua que está disponible para volverla a integrar como un sistema de riego a la propia cama biológica, ¿verdad? Entonces no pasa absolutamente nada. Lo otro es que esta es bastante recomendable en lugares donde el manto freático es muy superficial, es donde encontramos agua pues, a pequeña profundidad. Entonces ahí es donde se recomienda colocar o realizar la cama biológica de tipo cerrada. ¿Cómo dimensionamos la cama biológica? Es bastante sencillo. Y para ello tenemos que conocer algunos datos en cuanto a la frecuencia de aplicación del producto, el volumen de agua contaminada, el hecho de poder conocer la temporada de aplicación. Y para esto vamos a hacer estos pequeños ejemplos. Vamos a tomar en cuenta que tenemos una frecuencia de aplicación del producto de 3 veces por semana. Luego está el hecho de que tenemos un volumen de agua contaminada de 5 litros, la cual nosotros estuvimos a bien estar midiendo después de verificar cuánto nos llevamos para lavar los equipos de aplicación o para hacer algún tipo de mezcla. Lo otro está la temporada de aplicación. Vamos a tomar en cuenta que el cultivo nos lleva 40 semanas de aplicación, ¿verdad? Entonces, con estos datos vamos a despejar esta fórmula bastante sencilla, no para nada es difícil de hacerlo, no es más que multiplicar la frecuencia de aplicación por el volumen de agua contaminada por la temporada de aplicación. Este resultado dividido 1000, que es una constante, nos va a dar 0.6 metros cúbicos de agua contaminada. Al final, este dato es el primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta para conocer la dimensión que nosotros le vamos a dar a la cama biológica. Para ello, tenemos estas dimensiones nuevamente, en donde vamos a establecer que le vamos a dar un ancho de 1 metro, porque tenemos un espacio. En cuanto al ancho, ahí nosotros podemos también tomar un criterio propio de qué ancho va a tener nuestra cama biológica, pero sí es recomendable que no sea menor a 1 metro. Como les decía anteriormente, para un agricultor promedio tiene que ser de 1,20 m de ancho por 1,20 m de largo y 60 centímetros de profundidad. Ahí sí ya es una medida completamente establecida. Pero esto que estamos haciendo es para poderla dimensionar cuando no es solo un agricultor, ¿verdad? Sino que ahí vamos a hacer uso al menos 5 aplicadores. Entonces, la cama biológica para las medidas que le di para 5 aplicadores no va a funcionar. Definitivamente no lo va a hacer. Es solamente para una persona. Pero en este caso, vamos a dar, por ejemplo, le vamos a dar un ancho de 1 metro. Como les decía anteriormente, los 60 centímetros de profundidad es una constante a nivel internacional. No podemos cambiarla. Y luego, bueno, ¿cómo vamos a calcular el largo? Porque tenemos que dimensionarla según los datos que nosotros estamos haciendo. Entonces, para dimensionar el largo de la cama biológica, lo que vamos a hacer es, vamos a despejar esta fórmula, que también se ve un tanto difícil, pero es bastante sencilla. Es el hecho de multiplicar 2 veces la profundidad. Este dato lo dejamos por separado. Luego multiplicamos el ancho por la profundidad. Y lo que hacemos es dividir los dos datos anteriores. Nos va a dar 2 metros de longitud. Es bastante sencillo la forma como podemos dimensionarla. Entonces nuestra cama biológica al final quedó de 1 metro de ancho, quedó de 60 centímetros de profundidad y 2 metros de largo. Ese es el dato final de nuestra cama biológica. Los pasos para su construcción son bastante sencillos. Lo primero es que tenemos que hacer es dimensionarla, luego hacemos el hoyo para hacer el procedimiento, luego colocamos los 10 centímetros de arcilla en el fondo, colocamos lo que es el bordillo
de block, ¿verdad? Para evitar pues que esto se nos vaya a ir quebrando, por así decir, de las orillas. Luego colocamos todo el sustrato preparado que va en el interior. Sembramos la grama y por último colocamos una cobertura, lo que es el techo o material impermeable, ¿verdad? Que va a proteger que la cama biológica no se nos vaya a negar de agua de lluvia. Siempre hay aspectos importantes a tomar en cuenta y es el hecho de que el sustrato de la cama biológica se nos va a hundir al menos 10 centímetros al año. ¿Y qué tenemos que hacer? Bastante sencillo. Remover la capa de grama como fuera un tepe. Le tenemos que quitar o extraer, llenar ese espacio que se nos hundió con un sustrato nuevo, un sustrato que ya está preparado, ya está madurado y volver a sembrar la grama y con eso estamos bien. Es necesario siempre tener observación en nuestra cámara biológica y lo vamos a hacer por medio de la cobertura o grama, que esta va a ser pues, sugerida o reemplazada justamente antes del inicio de la siembra. El contenido de humedad no lo vamos a saber medir, sin embargo, sí es bueno dárselos a conocer y qué es lo que puede pasar. La humedad tiene que estar entre 60 y 90%, va a estar determinada en cuanto al color y el desarrollo de la grama que nosotros vamos a tener a bien tener como indicador. Esto, si pasara del 90%, es que tenemos una cama biológica sobresaturada y el riesgo descendente es muy rápido. Entonces, lo que va a pasar ahí es que el hongo de pudrición blanca no va a cumplir su objetivo, no va a tener poca retención. Caso contrario, que si está por debajo del 60%, vamos a ver la grama en un estado, pues, digámosle, seco, y esto al final es insuficiente y limita la actividad de microorganismos. Entonces, al final, la grama es el indicador perfecto para saber el grado de humedad que pueda tener la cama biológica y simplemente es con mantenerla siempre verde. Y en el momento que la cama biológica pues, necesite ser regada, no tenemos que ingresar en ella pues, más agua de la que nosotros dimensionamos. En este caso el ejemplo decía 0.6 metros cúbicos de agua. Entonces en base a eso es lo que nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero para la dimensión que nosotros ya tuvimos a bien tener. Pues ahí pasó ahorita una pregunta en cuanto a la vida útil de la cama biológica y la vida útil es de 5 años. Después de este tiempo el sustrato se tiene que cambiar por completo, se tiene que sacar todo y justamente tiene que ser antes de las temporadas de aspersiones. ¿Qué va a pasar con el sustrato? Como lo sacamos todo, tenemos que tener un nylon pues, lo suficientemente grande. Ahí vamos a colocar el sustrato por 8 meses. Esto pues es con la única intención de evitar que si aún lleva residuos de plaguicidas, aunque ya no va a haber ninguno, este pueda causar algún tipo de contaminación. Después de los 8 meses que este sustrato lo tuvimos tapado con el mismo nylon, lo vamos a destapar y lo podemos incorporar nuevamente al suelo. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se ha realizado con las camas biológicas. En este, pues, se trata de apreciar cómo es la cama biológica de tipo cerrada. Se hace de esta forma, en forma de dibujo, porque no se puede tomar pues, así una forma real como es de perfil. Pero esto es el ejemplo, ¿verdad? Las camas biológicas de tipo cerrado lo que nos va a facilitar es el hecho de ingresar vehículos de mayor tamaño. Tiene su césped, su biomezcla, las capas de arcilla, tiene su drenaje y su pozo de recolección, que en este caso, viéndolas de otra forma, vienen a hacer esto, ¿verdad? Justamente, pues ya tienen los lugares donde se pueden rodar los vehículos o las aeronaves, como también dentro de algunas invernaderos, tienen también algunos dispositivos que se han creado y esto pues les ha funcionado bastante bien. Y aún se investiga el hecho de la reutilización de los toneles como camas biológicas, llamémoslas de tipo móvil. Sin embargo, aún no están del todo aprobadas. Viendo esto, la importancia de las camas biológicas, pasamos a lo que es el manejo y disposición final de envases vacíos de plaguicidas. Y mencionarles que nosotros en Gremiagro, en enero de 2020, consolidamos la Alianza por una Agricultura Sostenible en conjunto con la gremial o la Asociación del Gremio Químico Agrícola, Agriquima.
en donde pues nos permite dar charlas de capacitación sobre el programa de manejo de envases vacíos, campo limpio, y de tal forma que logremos disminuir la contaminación de desechos plásticos en campo y lograr su mejor disposición. Para ello, es importante conocer que la etiqueta y el panfleto establece el triángulo de la economía y la seguridad del ambiente, en donde nos establece la importancia del triple lavado después de haber utilizado todo el producto contenido en los envases de plaguicidas. El triple lavado, como muchos conocemos, su palabra lo dice, es realizar 3 veces el lavado del envase, es decir, que tenemos ya preparada nuestra bomba de mochila para hacer la última fumigación y podemos observar que ya no nos queda casi nada de producto. Entonces es ahí donde lo que tenemos que hacer es agregar un cuarto de agua de la capacidad de envase, cerrarlo, agitarlo por 30 segundos, en la primera oportunidad con la boquilla hacia arriba, en la segunda con la boquilla al medio y la tercera con la boquilla hacia abajo. Son 3 actividades que tenemos que hacer, integrándoles en cada una un cuarto de agua de la capacidad de envase. Esta agua la vamos a depositar cada vez, en cada oportunidad que hagamos el rellenado y y agitemos el envase, la depositamos en la bomba de mochila y al terminar lo que tenemos que hacer es romperlo. Tenemos que inhabilitarlo completamente, porque sucede que hay personas que lo utilizan para el traslado de alimentos o el traslado de agua como tal. Entonces el triple lavado es importantísimo que lo podamos hacer. Estos son algunos ejemplos, o es un ejemplo de cómo tiene que ir completamente limpio en lo que es la rosca, en la parte de afuera, y en su interior no tiene que contener absolutamente nada del producto. Caso contrario, si lo ven en la parte derecha, donde tienen las X, se dan cuenta que el envase está completamente manchado y todavía tiene producto en su interior. Les decía lo del triángulo de la economía y la seguridad del ambiente porque aprovechamos el 100% del producto contenido. Esto viene siendo lo que nos sucede muchas veces cuando nos quedamos sin shampoo, cuando nos estamos realizando el baño, lo que primero que hacemos o pensamos es abrirlo y integrarle agua y agitarlo y que salga pues lo que tenga que salir para que terminemos de realizar el baño, ¿no? Entonces es justamente lo mismo, es el hecho de la economía y que esto proviene también a dar mayor seguridad porque los envases lavados ya pueden ser manejados sin algún tipo de riesgo. Y estos también son amigables con el ambiente porque ya reducen los factores de contaminación y justamente también ya las personas se atreven a manipularlos, ¿verdad? Esto está establecido en el Código Internacional de Conducta de igual forma, el cual se viene haciendo cumplimiento del mismo. Dentro de las charlas de capacitación es darles a conocer a las personas el triple lavado y qué es lo que tienen que hacer después con el envase, porque bueno, ya lo lavé, ya le hice hoyos, ya quedó inutilizado, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a buscar estos minicentros de acopio, quienes han tenido bien tener la oportunidad de observarlos. Lo que se recomienda a los agricultores es que guarden los envases vacíos con su triple lavado y perforados completamente aparte de la casa o de los lugares donde tengan semillas o alimentos. Y pues su viaje al centro de la población o algún lugar, pues que conozcan que está este minicentro de acopio, detenerse y depositarlo, ¿verdad? Entonces estos envases son recolectados cada 3 meses, donde se le da un mantenimiento a la unidad, en este caso el minicentro de acopio. ¿Y cuál es la disposición final de los mismos? Bueno, pasa el agricultor, los deposita. A los 3 meses pasa el camión recolector, luego se los lleva al centro de acopio, del centro de acopio pasan a la recicladora, de la recicladora lo que hacen es que construyen bancas de madera plástica, algunos muebles, rejillas plásticas, basureros plásticos y perfiles que vienen a usarse para la defensa de estufas o de refrigeradoras o algún otro objeto bastante grande que necesite pues no dañarse las esquinas, y si no, y si la demanda lo pide, se parten a la mitad y se vuelven a hacer minicentros de acopio. Vean ahí la importancia entonces de que todos los envases vacíos de plaguicidas paren en los minicentros de acopio
ya que de esta forma se siguen construyendo más. Hay 4 centros de acopio bastante grandes a nivel nacional. Uno está en La Libertad en Petén, el otro está en Teculután, Zacapa, creo que está en el área de las Meloneras. El otro está a un costado del Turicentro de los Aposentos en Chimaltenango, y está el de Mazagua en Escuintla, que es también bastante grande y cubre pues toda la zona sur de nuestro país. Estos son algunos datos de por qué es que existe este programa, y es que está regulado el manejo de envases postconsumo. Esto existe porque hay un acuerdo ministerial 166-2005 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el acuerdo ministerial del MAGA 221-2011. Lo otro también es que para poder participar es un requisito de importación, y esto es porque en el acuerdo ministerial antes mencionado establece que el programa de uso y manejo seguro de plaguicidas va a ser ejecutado indistintamente por Agrequima y Gremiagro, financiado con contribuciones que pagan los importadores. ¿Qué otros programas existen? No existe ninguno, solamente el programa Campo Limpio, el cual es administrado por Agrequima y Gremiagro por medio de la Alianza por una Agricultura Sostenible. El costo de participación para los agricultores es totalmente gratuito. Ahí no importa qué casa comercial puedan llegar a depositar. Definitivamente está abierto para que puedan llegar a depositar únicamente envases vacíos de plaguicidas, no envases vacíos o de vidrio, de gaseosas, de agua pura, sino que solamente plaguicidas como tal, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las recaudaciones que se han establecido en las ventanillas de Arequipa y Gremiagro por concepto de importación de plaguicidas de las empresas socias. Y es así como hemos llegado al fin de esta charla de capacitación, la cual yo espero pues haya sido de su agrado. Siempre dejo mi correo electrónico para que ustedes puedan contactarme y de esta forma poder solventar alguna duda, o si ustedes quieren que se vuelva a replicar con alguien más, estamos en toda la disponibilidad de poderlo hacer. Invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, para que ustedes tengan a bien volver a ver esta charla de capacitación, y pues ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram o en LinkedIn, información importante de algunos consejos sobre agricultura que nosotros tenemos a bien desarrollar. Así es que muchas gracias por esta capacitación. Ahora bien, vamos a dar paso a las preguntas que pudieron haberse realizado. John José Salguero, ¿cuál es la vida útil de una cama biológica? Bueno, ya lo mencioné, son 5 años el tiempo de vida útil de la cama biológica, y en ese tiempo se tiene que sacar completamente todo el sustrato e integrarle uno nuevo, ya madurado, con un mes de anticipación de preparación. Nuevamente, John, la consulta, ¿qué se puede hacer con los envases de fertilizantes? Bueno, es depositarlos en los minicentros de acopio con su triple lavado, perforados, y el camión recolector lo que va a hacer es que los va a llevar al centro de acopio, y en el centro de acopio lo que se encargan pues es llevarlos después a que los trituren, y estos ya se convierten nuevamente en algunas estructuras que pueden ver, tomar en cuenta algunas sillas, algunos basureros plásticos, y en el mejor de los casos es realizar nuevamente más minicentros de acopio. Y no habiendo más consultas, agradecemos nuevamente la atención que tuvieron a esta charla de capacitación, esperándolos el día martes nuevamente a las 9 de la mañana con otro tema, el cual pues les va a interesar bastante. De parte de la gremial de proveedores de insumos agrícolas, les deseamos el mejor de los días y nos vemos en la siguiente charla de capacitación. Hasta pronto.